¿Alguna vez notaste cuando un leonino simplemente desaparece? No estamos hablando de una pelea. No hablamos de drama. Sino de ese momento en que sientes que algo cambió, pero no logras identificar qué fue. Es como si una puerta invisible se hubiera cerrado entre ustedes y ni siquiera te diste cuenta de cuándo ocurrió. Lo que estás a punto de descubrir transformará por completo la forma en que ves las relaciones con los leoninos. Porque existe un patrón. Un código secreto que ellos siguen cuando deciden que alguien ya no vale la pena. Y lo más inquietante es que lo hacen de forma tan sutil que la persona raramente se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Vamos a revelarte algo que pocos quieren admitir. Los leoninos son maestros de la manipulación emocional cuando quieren deshacerse de alguien. Pero no de la manera que imaginas. No gritan. No hacen escándalo. No crean drama. Simplemente se retiran. Y lo hacen siguiendo un guión casi matemático, 5 pasos específicos que descubrirás en estas palabras. Tal vez estés experimentando esto en este momento. Tal vez ese leonino especial, que hacía brillar tus ojos, haya comenzado a actuar de forma diferente. Más distante. Más educado. Sí. Demasiado educado. Porque cuando un león se vuelve excesivamente educado, es señal de que algo murió por dentro. ¿Sabes por qué esto duele tanto? Porque los leoninos son intensos por naturaleza. Cuando te aman, sientes como si fueras la única persona en el universo. Te hacen sentir especial, única, elegida. Pero cuando deciden que se cansaron, esa misma intensidad se vuelve contra ti. De forma silenciosa. Casi imperceptible. Lo peor es que no lo hacen por maldad, sino porque así lidian con las decepciones. Así protegen su corazón herido y su orgullo lastimado. Pero para quien está del otro lado, para quien no entiende los códigos leoninos, es devastador. Conocerás las 5 señales exactas que un leonino muestra cuando se cansa de alguien. Son señales que incluso otros astrólogos prefieren no mencionar. Porque son verdades incómodas sobre este signo. Verdades que pueden doler, pero que te darán el poder de reconocer cuando esto sucede y, sobre todo, cómo manejarlo. Porque entender estos secretos no se trata solo de comprender al leonino en tu vida, sino de entenderte a ti misma, cómo reaccionas cuando percibes que estás perdiendo a alguien importante. Se trata de tener el control emocional necesario para navegar por estas aguas turbulentas sin ahogarte. Prepárate. Porque lo que leerás removerá estructuras emocionales que tal vez ni sabías que existían dentro de ti. Para entender verdaderamente qué sucede cuando un leonino se cansa de alguien, necesitas primero comprender la naturaleza más profunda de este signo. Aquí está el primer secreto que pocos revelan: los leoninos no nacen reyes. Se convierten en reyes a través de la validación externa. Existe una herida primordial en el corazón de todo leonino. Una que pocos conocen, la herida del reconocimiento no recibido. De la admiración que nunca llegó. Del aplauso que resonó vacío. Por eso, buscan constantemente personas que los hagan sentir especiales, únicos e insustituibles. Cuando entras en la vida de un leonino, no solo entras en una relación, asumes el papel de platea en un teatro donde ellos son la estrella principal. Pero aquí está lo que sucede cuando un leonino percibe que ya no logras desempeñar ese papel de admirador constante. Cuando fallas en alimentar su ego de forma consistente, algo sutil comienza a morir dentro de ellos. No es rabia. No es odio. Es algo mucho más profundo y peligroso: decepción transformada en indiferencia. La decepción de un leonino es distinta a la de otros signos. Cuando un canceriano se decepciona, se retrae a su capullo emocional. Cuando un escorpiano se decepciona, planea venganza. Pero cuando un leonino se decepciona, simplemente te borra de su existencia.
Y lo hace de forma tan gradual que apenas percibes que estás siendo eliminado. Necesitas entender que, para un leonino, las personas se dividen en dos categorías, aquellas que alimentan su grandeza y aquellas que son irrelevantes. No existe término medio. Y cuando pasas de la primera categoría a la segunda, no hay vuelta atrás. Es como si un interruptor se apagara en lo profundo de su psique. Pero hay algo aún más perturbador en este proceso. Los leoninos tienen una habilidad casi sobrenatural para hacer que la transición sea imperceptible. Continúan siendo educados, cordiales, participando en conversaciones. Pero algo esencial murió. La chispa. Esa energía vital que solían dirigir hacia ti, simplemente desapareció. Esto se vuelve complicado para quien está del otro lado, porque sientes que algo cambió, pero no logras identificar qué. Ellos aún responden tus mensajes, aún salen contigo, aún participan en tu vida, pero sientes que estás interactuando con una versión diluida de la persona que conociste, como si hablaras con un fantasma emocional. Lo que hace este proceso aún más doloroso es que los leoninos se empeñan en mantener las apariencias. No quieren ser vistos como villanos. No quieren que otros piensen mal de ellos. Así que siguen representando el papel de persona interesada. Pero por dentro ya decidieron que no mereces más acceso a su mundo interior. Es crucial que entiendas que esto no ocurre de un día para otro, es un proceso gradual, casi imperceptible. Primero, dejan de compartir contigo sus conquistas más importantes. Luego, dejan de buscar tu opinión para decisiones significativas. Después, dejan de incluirte en los momentos más especiales de su vida. Y finalmente, te conviertes en una más en la multitud de conocidos superficiales. Lo que más duele en este proceso es que, muchas veces, no sabes que hiciste mal. Porque en la mayoría de los casos no hiciste nada objetivamente mal. Simplemente no lograste sostener el nivel de adoración y admiración que el leonino necesitaba para mantenerte en su círculo íntimo. Aquí está una verdad cruda que debe decirse. Los leoninos saben exactamente lo que están haciendo. Saben que están creando distancia emocional. Saben que están lastimando a la otra persona. Pero lo hacen porque creen que es mejor una muerte lenta que un enfrentamiento directo. Prefieren dejarte cuestionándote, culpándote, preguntándote qué pasó, antes que tener una conversación honesta sobre sus sentimientos. Esto ocurre porque los leoninos temen ser vistos como crueles o insensibles. Quieren mantener la imagen de personas generosas y amorosas. Por eso, eligen un método de alejamiento que preserva esa imagen pública, aunque sea emocionalmente devastador para quien lo recibe. Lo más inquietante es que logran racionalizar este comportamiento. Se convencen de que están siendo gentiles, que están protegiendo a la otra persona de un sufrimiento mayor, cuando en realidad están siendo cobardes, eligiendo el camino que protege su ego, no el que sería más honesto o compasivo. Existe un patrón específico que siguen cuando deciden ejecutar este alejamiento gradual. 5 comportamientos distintos que aparecen siempre en la misma secuencia, como un protocolo emocional automático. Conocer estas 5 señales te dará el poder de reconocer cuando esto sucede y tomar tus propias decisiones sobre cómo manejarlo. Primera señal: dejan de buscarte para compartir victorias. Cuando un leonino está apasionado o genuinamente interesado en ti, se asegura de compartir cada conquista, cada momento de gloria, cada victoria personal. Eres la primera persona a la que quiere contarle cuando algo bueno sucede. Pero cuando se cansa, esto es lo primero que muere. De repente, te enteras de sus logros por otras personas o por redes sociales. Esa promoción en el trabajo la descubres por casualidad. Ese proyecto importante que salió bien, no te lo cuenta. No es que esté ocultándotelo. Es que ya no eres la primera persona en la que piensa para celebrar.
Esto duele de una forma muy particular. Porque sientes que perdiste un privilegio que ni siquiera sabías que tenías. Eras parte de su círculo íntimo. Y ahora eres solo una conocida más que eventualmente se entera de las cosas. Segunda señal, la mirada cambia completamente. Hay un tipo de mirada que los leoninos tienen cuando están genuinamente interesados en alguien, intensa, penetrante, como si realmente te vieran, como si fueras la persona más fascinante del mundo en ese momento. Cuando se cansan, esa mirada desaparece por completo. Se vuelve educada, superficial, como la que le das a un dependiente en una tienda. Siguen mirándote cuando conversan, pero ya no hay profundidad. No hay conexión. Es como si miraran a través de ti, no hacia ti. Muchas personas no notan conscientemente este cambio, pero sienten su impacto emocional. Comienzas a sentirte invisible, irrelevante, como si no fueras capaz de despertar un interés genuino en ellos. Tercera señal, se vuelven excesivamente educados. Esta puede ser la más cruel de todas. Cuando un leonino está cómodo contigo, es natural, espontáneo, a veces incluso un poco rudo de forma cariñosa. Pero cuando se cansa, se torna demasiado educado, de una manera que crea distancia. Deja de hacer bromas íntimas, de provocarte cariñosamente, de mostrarse vulnerable. Todo se vuelve formal, respetuoso, distante. Es como si acabaran de conocerse, como si toda la intimidad construida nunca hubiera existido. Esa educación excesiva es, en verdad, una forma de crueldad disfrazada, una manera de empujarte fuera de su vida sin asumir la responsabilidad por ello. Es como decir, no es que ya no me gustes, solo estoy siendo respetuoso, cuando en realidad te están apartando de su mundo. Cuarta señal, dejan de incluirte en sus planes futuros. Los leoninos naturalmente incluyen a las personas importantes en sus visiones de futuro. Hablan de viajes que quieren hacer contigo, eventos en los que quieren que participes, planes que desean realizar juntos. Cuando se cansan, simplemente desapareces de su futuro. Siguen haciendo planes, soñando, creando proyectos, pero ya no estás incluida en ellos. Te conviertes en alguien presente solo en el momento actual. Y aún así, de forma limitada. Es como si te hubieran cortado de la narrativa de su vida. Esto es particularmente doloroso, porque comienzas a sentir que no tienes un lugar en su mundo, que te convertiste en una figura temporal, alguien que está ahí por casualidad, no por elección deliberada. Quinta señal, te tratan como si fuera sustituible. Esta es la más devastadora de todas las tácticas leoninas. Cuando realmente se cansan, comienzan a tratarte como si cualquiera pudiera ocupar tu lugar. Dejan de reconocer tus cualidades únicas, de valorar lo que tú, específicamente, aportas a su vida. Te vuelves genérica a sus ojos, como si tus características especiales, tus particularidades, tus talentos únicos ya no existieran. Interactúan contigo de la misma forma que con cualquier persona aleatoria. Y lo más perturbador es que hacen cuestión de demostrarlo sutilmente. Empiezan a elogiar a otras personas frente a ti de maneras que antes reservaban solo para ti. A dar atención a otros de forma que deja claro que perdiste tu posición especial. Pero aquí está lo crucial, cuando un leonino llega a esta quinta etapa. No solo se cansó de ti, sino que ya encontró o está buscando activamente a alguien para ocupar tu lugar. Porque los leoninos rara vez se quedan solos por mucho tiempo, necesitan audiencia, admiración, alguien que los haga sentir especiales. Así que, cuando ejecutan este ritual de 5 etapas contigo,
es porque ya identificaron a otra persona que puede cumplir ese papel mejor. La verdad más dura de todas es esta: en la mente de Leonino. Fallaste en su prueba. No lograste sostener el nivel de adoración que necesitaban. Y una vez que fallas en esa prueba, rara vez hay una segunda oportunidad. ¿Por qué? Para ellos, si realmente los amaras, si realmente los valoraras, habrías encontrado una manera de seguir alimentando su ego indefinidamente. Ahora que conoces estas 5 señales, la pregunta que resuena es: ¿qué significa esto para tu vida? ¿Cómo puede esta revelación transformar la forma en que te relacionas? No solo con leoninos, sino con todas las personas a tu alrededor. Primero, comprender estos patrones te da un poder inmenso, el poder de no culparte cuando esto ocurra. Porque la tendencia natural de quien pasa por este proceso es cuestionarse: ¿qué hice mal? ¿Cómo podría haber sido mejor? ¿Por qué no fui suficiente? Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, no hiciste nada objetivamente mal. Simplemente no lograste sostener una dinámica que, por naturaleza, es insostenible. Nadie puede admirar a otra persona 24 horas al día, 7 días a la semana, indefinidamente. Nadie puede ser una platea constante para el espectáculo de otra persona sin agotarse eventualmente. Aquí está una revelación que puede cambiar tu perspectiva sobre las relaciones para siempre. Cuando alguien te descarta siguiendo este patrón leonino, esa persona, en verdad, te está haciendo un favor. Está mostrándote que no era capaz de amarte por lo que realmente eres, solo por la versión de ti que servía a su ego. Esto te libera de una prisión emocional que tal vez ni sabías que vivías, la prisión de intentar ser siempre perfecta, siempre admiradora, siempre disponible para validar a otra persona. La prisión de vivir en función del humor y las necesidades emocionales de alguien más. Pero hay un lado aún más profundo en esta revelación. Reconocer estos patrones te obliga a mirar dentro de ti y preguntarte: ¿será que yo también hago esto con otras personas? ¿Será que yo también descarto a alguien cuando deja de servir a mis necesidades emocionales? Porque la verdad incómoda es que todos tenemos un poco de leonino dentro. Todos tenemos momentos en los que queremos ser el centro de atención. Momentos en los que necesitamos validación. Momentos en los que descartamos a quienes no nos dan lo que buscamos. La diferencia está en la conciencia. Cuando eres consciente de tus propios patrones narcisistas, puedes elegir actuar diferente, valorar a las personas por lo que son, no solo por lo que hacen por ti. Esto te lleva a una comprensión más profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas. La mayoría de las personas entran en relaciones buscando lo que pueden ganar, no lo que pueden dar: validación, seguridad, compañía, entretenimiento. Y cuando la otra persona deja de proveer eso de forma consistente, la relación se desvanece. Pero, ¿y si comenzaras a abordar las relaciones de forma diferente? ¿Y si entraras en ellas genuinamente interesada en conocer y valorar a la otra persona, independientemente de lo que pueda hacer por ti? ¿Y si lograras amar a alguien no por los servicios que presta a tu ego, sino por su esencia única? Esto no significa aceptar cualquier trato o someterte a dinámicas tóxicas. Significa desarrollar la capacidad de discernir entre relaciones genuinas y relaciones basadas en intercambios egocéntricos. Significa aprender a reconocer cuando alguien te ama de verdad y cuando solo ama lo que haces por ellos. Aquí es donde esta revelación sobre los leoninos puede cambiar tu vida de forma práctica. Te enseña a identificar a las personas capaces de amor verdadero y a las que solo ofrecen amor condicional. Porque el amor verdadero no sigue estos 5 pasos de descarte gradual. No borra a las personas de la existencia cuando dejan de ser útiles. El amor verdadero enfrenta conflictos directamente. Habla de problemas abiertamente. Da oportunidades para el cambio y el crecimiento. Reconoce que todos tenemos momentos difíciles,
Fases complicadas. Periodos en los que no podemos dar lo mejor de nosotros. Pero el amor condicional, basado en intercambios egocéntricos, sigue exactamente el patrón que aquí se revela. Y una vez que lo conoces, nunca más serás tomada por sorpresa. Esto te da la oportunidad de hacer elecciones conscientes sobre cómo responder cuando reconozcas estas señales. Puedes elegir alejarte con dignidad antes de llegar a la quinta etapa. Puedes optar por tener una conversación franca sobre lo que está sucediendo. O puedes simplemente aceptar que esa persona no es capaz del tipo de amor que mereces y seguir adelante. Lo más importante es que ya no necesitas cuestionarte, culparte o intentar desesperadamente reconquistar a alguien que ya decidió que no eres digna de su amor. Puedes reconocer el patrón, entender que no es sobre ti y usar esa energía para encontrar personas capaces de amar de verdad. Hay una consecuencia aún más poderosa de esta revelación. Te enseña a valorar a las personas que permanecen en tu vida, incluso cuando no estás en tu mejor momento. Las que siguen mirándote con cariño, incluso cuando estás cansada. Las que te incluyen en sus planes futuros, incluso tras conflictos. Las que reconocen tu singularidad, incluso cuando no haces nada especial para impresionarlas. Esas son las personas que merecen tu tiempo, tu energía, tu amor. Esas son con las que vale la pena construir relaciones duraderas y significativas. Y una vez que aprendes a reconocer la diferencia, tu vida nunca volverá a ser la misma.